Bueno, para la primera consigna, elegí realizar a través de esta aplicación y a través de un PowerPoint la respuesta, ¿sí? Eh, las preguntas se basaban en diferenciar, o sea, en una frase de qué significa que la educación ética no doctrina, sino que forma personas libres y críticas, y por qué es importante que los docentes fomenten la libertad y el juicio crítico en los estudiantes para su desarrollo humano y formación como ciudadanos. Bueno, es clave. La educación ética no adoctrina, sino que forma personas libres y críticas, porque adoctrinar sacaría esa libertad. Y para tener esa libertad debe tener una propia crítica. Pero la crítica no solamente es criticar al azar, sino que conlleva una serie de desarrollo que es la capacidad de analizar, juzgar y actuar con conciencia en un mundo que cada vez es más complejo y cada vez más cambiante. Entonces, el principio de la educación ética es no adoctrinar, ¿sí? Sino que es formar personas libres y críticas. Para ello deben tener, como dije anteriormente, lo vamos a desarrollar uno por uno, es análisis crítico, que es fomentar la capacidad de examinar las situaciones, las normas y principios desde una perspectiva reflexiva y personal. Esto lo que va a permitir es que pueda llegar a conclusiones razonables. Luego está el juicio autónomo. Esto tiene que ver con las cuestiones intelectuales y morales del individuo. Y en este caso se fomenta la capacidad de formar juicios siempre y cuando estén informados y que sean responsables. En cuanto a la libertad y responsabilidad, deben tener en cuenta estos dos conceptos que van unidos, ¿sí? Es una simbiosis, uno no puede estar sin el otro. Entonces, la libertad es la libertad de elegir, la libertad de pensar por sí mismo, pero siempre está vinculada a la obligación de respetar los juicios y la libertad de los demás. Entonces, en definitiva, el objetivo de los principios de la educación ética no es imponer creencias, sino que es desarrollar la capacidad de pensar por sí mismo y actuar con conciencia de los alumnos. Seguimos. Bueno, acá es algo muy importante. ¿A qué nos referimos con el concepto de juicio autónomo, ¿no? Por parte del alumno? Este se define como la capacidad intrínseca del individuo para evaluar situaciones, normas y principios desde una perspectiva que sea reflexiva, personal y permitiendo llegar a conclusiones razonables. Ya lo dijimos anteriormente, pero el proceso es, primero, debe realizar una reflexión sobre un tema. Luego debe analizarlo, evaluarlo y recién ahí emitir un juicio. Estos son los pasos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vemos cuando decimos desde la perspectiva reflexiva y personal? Y bueno, esto implica una evaluación, respetando siempre la autonomía del alumno y la conciencia propia del alumno, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Esta autonomía siempre tiene que estar de la mano de tener una conciencia ética. ¿Y cómo se va a desarrollar esta conciencia ética? Y a través de aprender a desarrollar los fundamentos, la conciencia ética, ¿no? Permitiendo que estos juicios autónomos que realicen siempre estén bajo una información y una responsabilidad, ¿sí? Busca que estas personas se puedan desarrollar en forma crítica y no por mero receptores de información. O sea, no es que emite un juicio desinformadamente porque lo repite nada más, ¿sí? Por ejemplo. Luego está el tema de libertad y responsabilidad, que es lo que dije que va uno al lado del otro, una frase que elegí de Friedrich Hayek es que la libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y la responsabilidad de elegir, sino que también significa que debe enfrentar las consecuencias. La libertad y la responsabilidad son inseparables, como dije. Entonces,
La libertad siempre se va a vincular con reconocer la dignidad propia y también el respetar las libertades de los demás, ¿sí? También está este límite, ¿sí? O sea, como dijimos, la libertad es la capacidad de elegir y pensar por sí mismo, siempre reconocida bajo la propia dignidad, que son los valores como ser humano que se fundamenta para ejercer la libertad con conciencia, y el respeto mutuo, que es, estamos obligados a respetar los juicios y la libertad del otro, siempre y cuando también reconozcamos nuestra propia dignidad en relación con los demás. En definitiva, podemos decir que la libertad no es absoluta, sino que conlleva obligaciones de respeto de los derechos de los demás. Entonces, ¿qué decimos, qué aprendemos aquí o qué podemos concluir aquí? Dos diferencias. La educación crítica versus el adoctrinamiento son dos cosas totalmente distintas. El adoctrinamiento es el que impone los valores y las creencias de manera dogmática y no deja espacio para realizar ningún tipo de análisis o debate o contrariedad en este sentido, lo que quiere decir que restringe totalmente la libertad de pensamiento y limita así, en definitiva, el desarrollo del juicio autónomo. O sea, el adolescente se tiene que callar y hacer y pensar lo que dice el otro. Cambio, la educación crítica es todo lo contrario, lo que está haciendo es fomentar la capacidad del alumno de realizar los análisis, de realizar los juzgamientos y de poder actuar con conciencia, promoviendo la reflexión y principalmente el debate, que para mí es en donde es el campo que van a aprender todo esta secuencia de una educación crítica, ¿no? Y esto, en este debate siempre se va a permitir cuestionar situaciones, normas y principios y respetar siempre la autonomía del otro y la conciencia del alumno, ¿sí? Tanto del docente al alumno como del alumno hacia otros alumnos. Entonces, lo que podemos decir en definitiva que el impacto en el ciudadano es que la formación está orientada hacia la educación crítica que favorezca un desarrollo humano integral, ¿sí? Tiene que integrar todos estos conceptos, promoviendo individuos que sean capaces de comprender su entorno, ¿sí? Discernir información y tomar decisiones fundamentadas. Este proceso se basa ¿en qué? En tener autonomía, ¿sí? Tanto para comprender su entorno, discernir la información y tomar decisiones. Y tener responsabilidad y respeto por la diversidad, ¿sí? Una vez que se emita, por ejemplo, un juicio, una crítica. Y de esta manera vamos a cultivar una ciudadanía que sea consciente y que esté comprometida con la transformación social, que sea activa, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el rol del docente? El docente no está para adoctrinar y decir lo que tiene que hacer, sino que el docente va a ser un facilitador de esta autonomía intelectual. Es un catalizador del juicio propio, no como imposición de valores, ¿sí? No se trata de imponer, sino que se trata de fomentar esta capacidad de construir juicios propios. ¿Cómo? Bueno, fomentando, guiando y siendo promotor de la libertad. ¿Cómo lo fomento? Bueno, creando espacios que sean seguros, respetuosos, estimulantes, donde el estudiante pueda expresar sus ideas y analizar críticamente diversas perspectivas que yo como docente le presentaré. Y para eso simplemente presento el tema y los voy a ir guiando hacia una autonomía intelectual y hacia una autonomía moral, ¿sí? Esto es esencial para que haya un desarrollo integral y haya una participación activa en la sociedad. ¿Y, y de qué manera? Siendo promotor de la libertad, reconocer, que ellos puedan reconocer cuáles son los derechos, sus derechos, que son sus derechos a decidir y también a fundamentar sus posturas, ¿sí? Y sabiendo que ellos tienen esa libertad de pensamiento y esa libertad de acción, siempre y cuando teniendo en cuenta los conceptos anteriores, que es el respetar los derechos del otro, la libertad del otro, y que la libertad conlleva esa responsabilidad, ¿sí? Bueno,
A ver si me deja pasar. Ay, está re lenta. Bueno, para ello, como docente, uno tiene que tener estrategias en el aula para poder realizar esta tarea de fomentar la libertad y el juicio crítico. Y los docentes pueden emplear diversas estrategias, ¿no?, en el aula. Y entre ellos, lo que he visto es, por ejemplo, el análisis de fuentes, los debates entre alumnos de algún tema, el estudio de algún caso, la identidad moral, las conexiones, la conexión social y la empatía y la perspectiva. Bueno, voy a desarrollar cada uno. El de análisis de fuentes diversas, bueno, se le propone al estudiante la revisión, por ejemplo, de múltiples fuentes de información sobre algún tema social o ético y los animamos a identificar sesgos y a contribuir una comprensión multifacética, ¿sí? Sesgo me refiero a ver distintos tipos de probabilidad y alguna falla en la fuente, ¿sí? O alguna alternativa. Debate respetuoso, bueno, se pueden realizar intercambios de opiniones divergentes de manera constructiva y respetuosa, enfatizando la escucha activa y la argumentación fundamentada, ¿sí? Y yo como docente, obviamente, seré como el ente regulador del debate. En cuanto a los estudios del caso, se puede presentar alguna situación compleja, podría ser algo que se aplique en el contexto en el contexto social, vivencial que tienen los alumnos, sea en el colegio, sea en el aula, sea alrededor del colegio, sea un tema actual, y de esta manera se aplica dentro de un marco ético y en ese caso se puede considerar las consecuencias de diferentes cursos de acción, ¿sí? Y de esta manera se fomenta la toma de decisiones responsables. Se pueden disparar una lluvia de ideas y buscar la que mejor se adecue a una decisión responsable y ética, ¿no? En cuanto a la empatía y las perspectivas, se pueden realizar juegos de roles o el análisis de alguna literatura para que los estudiantes comprendan las experiencias del otro y el sentimiento del otro. Entonces, podemos desarrollar así esta postura, o sea, esta cuestión de ponerse en los zapatos del otro, entre comillas, ¿no? Y entonces, de esta manera se puede desarrollar una capacidad de juicio de moral, ¿sí? En cuanto a la conexión social, está muy conectado, podemos, bueno, tener contenidos éticos con problemas y desafíos del entorno real, ¿no? Motivando a los estudiantes a reflexionar sobre su rol en la sociedad y a proponer soluciones. Muchas veces, como puede ser en el estudio de casos, por ejemplo, la conexión social, creo yo que lo ideal sería algún asunto o algún tema propio de la escuela. Identidad moral, bueno, es ayudar a los estudiantes a reconocer la importancia de ser buenas personas y para su sentido de sí mismo, lo que los impulsa a tomar decisiones éticas incluso sin reconocimiento externo, ¿sí? O sea, poder tomar buenas decisiones sin buscar una cierta formación para la ciudadanía democrática. Bueno, este es otro tema. La educación también está orientada para que ellos sean capaces de participar activamente en una sociedad democrática, ¿no? Y de esta manera se tiene que entender que se debe respetar la diversidad y deben estar comprometidos con la transformación social. Entonces, para ello es importante, bueno, obviamente que conozca todo el sistema democrático y que sea activo y participativo, pero la participación activa contempla un montón de factores, ¿no? O de sectores también. Fomentar la capacidad de los estudiantes para intervenir en la vida pública y política de manera informada y responsable, ejercitando así sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Por ejemplo, los chicos de 16 años que sepan cómo y cuándo ir a votar, cómo tienen que estar informados para ir a votar y tomar buenas decisiones o sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, actividades públicas puede ser ayudar
a arreglar una plaza, a ayudar a un comedor. El respeto por la diversidad, bueno, es cultivar la tolerancia, el respeto hacia diferentes opiniones, culturas y perspectivas, fundamental para la coexistencia en una sociedad pluralista. Y yo creo que muchas veces eso se aprende desde el inicio de las reglas de la convivencia en el aula, las reglas de la convivencia en la escuela y obviamente así ir yendo capa por capa. El compromiso transformador es el que impulsa la búsqueda de soluciones o problemas sociales y la toma de decisiones que contribuyan al desarrollo colectivo y a la transformación social. Esto abarca todos los aspectos anteriores que dije antes, ¿sí? Sea una toma de decisión cuando va a ir a votar y estar informado, sea que realice una participación activa en un evento público y contemple que está realizando una solución de algún tipo de problema social y que de esta manera sepan que están contribuyendo. Se fue solo. Y bueno, en definitiva, solo a través de este proceso se cultiva una ciudadanía consciente, respetuosa de las diferencias y comprometida con la transformación social. El desarrollo humano integral. Cuando nos referimos al desarrollo humano integral, significa que hay que favorecer al individuo para que sean, capaces de comprender su entorno, discernir bien sobre la información y tomar decisiones que estén fundamentadas siempre con autonomía y con responsabilidad. Para ello, ¿qué tiene que pasar? Debe comprender su entorno. Para comprender su entorno debe tener esa capacidad de poder analizarlo y poder comprender el mundo que lo está rodeando y poder así desarrollar una conciencia plena de nuestras acciones y del impacto que tienen nuestras acciones o sus acciones, ¿no? Y cultivar la habilidad de poder evaluar y filtrar información, ¿sí? Que sea información que le sirva y que le permita al individuo formar juicios informados, basado en un análisis crítico. Y las decisiones van a estar, en base a todo esto, van a estar siempre fundamentadas, porque su propio juicio va a estar basado en la libertad de elección y en la responsabilidad por las consecuencias de tomar ciertas decisiones, ¿sí? No toman decisiones al azar, sino que toman decisiones conscientes en base a la información. Las consecuencias de tener un desarrollo humano integral es que tienen una formación como ciudadanos conscientes y como ciudadanos participativos y por eso tienen la capacidad de compromiso social y de ser como un agente de transformación, ¿no? Y para ello debe tener en cuenta el respeto siempre a la diversidad y a las diferencias. Y tener siempre en cuenta su autonomía intelectual y su moral. Entonces, debemos decir que la participación ciudadana es un derecho, pero también es un deber, porque involucrarse en un tema aporta y también transforma, ¿sí? Y solo a través de este proceso se va a lograr cultivar una ciudadanía consciente y comprometida con la transformación social. Bueno, ¿y por qué en este año que viene no iniciamos de una buena vez la tan postergada construcción de un mundo mejor? Bueno, esto es una frase de Mafalda, que lo puse como conclusión. ¿Por qué? Porque considero que es fundamental fomentar a los estudiantes esta capacidad de construir su propio juicio, porque de esta manera se promueve un ambiente en el que pueda expresarse de sus ideas en el aula, que es, digamos que es su campo de construcción, y así podría analizar críticamente las diferentes perspectivas y comprender que la libertad implica también una responsabilidad de todas sus decisiones, ¿no? Y, por ejemplo, durante, qué sé yo, un discurso de un tema social, podría proponerle analizar distintas fuentes de información y realizar un debate que sea respetuoso, que sea motivable para ellos
de manera que pueda expresar sus opiniones y reconocer así sus propios derechos y así poder decidir y poder fundamentar su postura. Y si los derechos o las acciones que ven hasta hoy están truncadas o están obsoletas, si se pueden buscar otras alternativas, y si esas leyes no sirven más y hay otras posturas u otras alternativas, si están dejando afuera algún sector de la población minoritaria, etcétera. De esta manera creo que se puede contribuir a que los alumnos se puedan desarrollar en forma libre, no bajo un adoctrinamiento, ¿sí? Y de imposiciones de ideas, sino que tengan su propia crítica. Y esto, toda esta libertad y esta crítica conlleva esa responsabilidad y tiene que ser consciente de esta responsabilidad y alineado con la educación ética, siempre se va a respetar esa autonomía y siempre se va a promover ese crecimiento integral como ciudadano, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir por parte, vamos a decir que la educación como es un proceso de formación, ¿sí? Y la educación ética no se limita a transmitir estos conocimientos, sino que se convierte en un verdadero proceso de formación del ciudadano, donde el docente actúa como un facilitador de la autonomía intelectual y moral del estudiante. Es una formación integral del ciudadano, porque es una educación que verdaderamente favorece el desarrollo humano integral a partir de la ética, promoviendo individuos capaces de comprender su entorno, de discernir sobre la información, si es valedera, no valedera, verdadera, falsa, si se puede criticar, remover, modificar y tomar así decisiones fundamentadas, ¿sí? Siempre bajo la autonomía y siempre bajo la responsabilidad. Su libertad de pensamiento y elección eh, siempre van a ser individuales, pero siempre van a estar vinculadas con la obligación de respetar los juicios y las libertades de los otros, y así se fomenta una ciudadanía consciente y respetuosa de las diferencias y de las diversidades. Entonces, de esta manera se llega a un ciudadano o a una educación ética que se orienta hacia una participación en la sociedad de estos alumnos libres y críticos y fundamentados que van a construir una sociedad más justa y van a ser participativos, donde como ciudadanos van a poder actuar con plena conciencia y con plena responsabilidad. Entonces, podemos cerrar diciendo que solo a través de este proceso se logra cultivar una ciudadanía consciente, respetuosa de las diferencias y competencias con la transformación social. Bueno, creo que hasta aquí respondí las preguntas iniciales que eran ¿por qué no al adoctrinamiento? ¿No? ¿Por qué la educación ética no adoctrina? ¿Y por qué es importante que los docentes fomenten la libertad y el juicio crítico en los estudiantes? ¿Por qué? Porque estamos desarrollando futuros ciudadanos. ¿Por qué no adoctrinar? Porque adoctrinar es perder la libertad y nosotros no queremos ciudadanos que sean presos de las ideologías del otro, sino que sean desarrolladores y transformadores de nuestro futuro. Bueno, hasta aquí llegué, vamos a salir. Es medio complicada esta aplicación, pero bueno, me permite grabar mucho. Bueno, le agradezco, profe.